Alchemist, por Stanley New. Capítulo 76. Julius, 1789. Laila jadeó, ahogó un sollozo y bajó los escalones de entrada con torpeza. Llevaba una prótesis algo tosca y se apoyaba en una muleta, pero eso no le impidió tirar de Elena para estrecharla entre sus brazos con ferocidad. Él, estás viva de verdad. Laila recorrió a su amiga con las manos. Le tocó la cara y los hombros como si no terminara de creerse que Elena era real. Pero ella estudió a Laila con la misma incredulidad. Pese a que ya sabía que estaba viva, se había acostumbrado a pensar que todo el mundo había muerto, por lo que le resultaba imposible asimilar la situación. Laila parecía distinta. Se había teñido el cabello rubio de castaño y estaba demacrada por el cansancio. Todavía tenía esa cicatriz dentada en el lateral del rostro y lloraba mientras abrazaba a Elena. Laila. Tenía la sensación de que le iba a estallar el corazón. No había esperado que su reencuentro le conmovería de una manera tan visceral al recordarle que todos los demás las habían dejado. Pensaba que no volvería a verte nunca. Mírate, estás en los huesos. Laila recorrió el cuerpo de Elena con la mirada, pero se detuvo al reparar en su vientre. Ya lo sabías, ¿verdad? Preguntó Elena con un nudo en el pecho. Kane me dijo que se había mantenido en contacto contigo. Su amiga asintió despacio y cuando Kane se bajó del lomo de Amaris tras ella, levantó la cabeza de golpe como si no hubiera reparado en su presencia hasta ese momento. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Se lanzó por él sin previo aviso y Elena tuvo que interponerse entre ellos, empujando a Laila para que se separara de él. Hemos escapado juntos. No le hagas daño. Ya no es un inmarcesible. Un brillo implacable cruzó los ojos azules de Laila. ¿En serio? No te equivoques, Bayard, que no te va a ser más fácil matarme que antes. Como pierdas alguna extremidad más, no podrás hacer nada para proteger a ese pequeño principadito tuyo. Laila gruñó como un gato montés, dispuesta a arrancarle los ojos en cualquier momento. Paren ya los dos, intervino Elena, furiosa al ver cómo habían conseguido arruinar su reencuentro en menos de un minuto. Laila no intentó atacar más a Kane, pero no dejó de fulminarlo con la mirada. Supongo que no debería sorprenderme que al final murieras intentando salvarla. Cállate, Laila, le espetó Elena. He sido yo quien lo ha traído hasta aquí. Si quieres enfadarte con alguien porque siga vivo, tendrás que hacerlo conmigo. Laila se volvió para mirar a Elena con una expresión incrédula, que se transformó en una resignación desconsolada. Dio un paso hacia atrás. ¿Está bien? No volveré a decir nada. Pero aleja a ese bicho de aquí, no quiero que se acerque a Paul. Ve tú con ella, le dijo Kane a Elena. Y no te preocupes por mí. Ya sabía que mi reencuentro con Bayard no iba a ser precisamente agradable. Se dirigió hacia Amaris para meterla en el establo. Cuando desaparecieron de su vista, Elena se volvió hacia Laila. De pronto se sentía agotada. Una parte de ella había creído que la felicidad les duraría un poco más, pero el momento ya parecía haber pasado. Tampoco esperaba que la situación fuese a ser fácil. Al fin y al cabo estaban rodeadas por un océano de pérdidas. Ni siquiera alcanzaba a imaginar lo que Laila debía de sentir al ver a Kane después de todo lo sucedido. Aunque no esperaba tener que justificar algo tan personal como su relación nada más verse. Si le haces daño no te lo perdonaré nunca, le advirtió a Laila. Podrías aspirar a alguien mucho mejor, dijo Laila negando con la cabeza. No. Kane es la persona que necesito y quien me ayudó a salvarte. En los labios de Laila se acumularon una multitud de protestas, pero acabó apartando la mirada y diciendo: Vamos adentro. Elena no se dio cuenta de que Laila todavía llevaba grilletes hasta que no la vio a la luz. Aunque no eran de supresión completa como los que Elena había tenido que soportar, bastaban para debilitar la resonancia de su amiga. ¿No te las han quitado nunca?, le preguntó Elena. Laila bajó la vista con un gesto incómodo. Sí,
durante un tiempo, pero entonces intenté arrancarle el talismán. Cuando desperté, meneó la muñeca. Hace ya tiempo de eso. Elena miró a su alrededor. La casa era pequeña y se notaba que llevaban viviendo allí un tiempo. Contaba con una cocina, una mesa y una cama en la esquina más alejada de la puerta, oculta tras una cortina. Todo era tan mundano que aún no terminaba de encajar con Laila. No tenía nada que ver con la academia, con Solis Splendor y su resplandeciente armadura de paladia. ¿Has estado aquí todo este tiempo?, preguntó confundida. Laila negó con la cabeza. No. Cuando Ferron creía que te encontraría pronto, te estuvimos esperando al otro lado del río, en Novis. Luego nos trajo a Paul y a mí hasta aquí. Esbozó una débil sonrisa. Está durmiendo, pero ¿quieres verlo? Elena la siguió tímidamente y ambas se asomaron a la cortina para ver a un niñito pequeño durmiendo en la cama. Tenía los cabellos dorados, las mejillas regordetas, las pestañas obscuras y espesas y unos brazos y piernas rechonchos extendidos como una estrella de mar. Laila contempló a su hijo con una intensa adoración. Le va a hacer mucha ilusión tener compañía, susurró. No solemos bajar mucho al pueblo, así que pasamos solos la mayor parte del tiempo. ¿Nunca has pensado en huir? No habría podido, dijo tragando saliva. Al principio por el embarazo y luego por tener que cuidar del bebé. Y me faltaba la pierna. Para cuando nos dejó en esta casa comprendí que no tenía a dónde ir. Ferron me dijo que si intentaba escapar a algún lugar como la corte de Novis, no verían en mí más que a una paladina deshonrada con un hijo ilegítimo, aunque me hubieran creído al revelarles mi identidad. Y en caso de que decidieran considerar a Paul como un principado, no permitirían que alguien como yo lo cuidara. Buscar a la familia de mi madre también había sido peligroso. Por si fuera poco, cada vez que pensaba en marcharme, me aterraba considerar la posibilidad de que aparecieras y yo ya no estuviera aquí. Laila corrió la cortina del todo para que la luz no molestara a Paul y se dio la vuelta. Ferron le dio dinero a alguien del pueblo para que se asegurara de que no nos morimos de hambre, porque no se me da muy bien trabajar la tierra. Tenemos gallinas y unos patos horribles. Ahora también tejo, igual que mi madre, aunque Paul no para de crecer y toda la ropa se le queda pequeña casi en cuanto la termino. Sabes que no vamos a quedarnos aquí, ¿verdad? Nos marcharemos en barco. La expresión de Laila se endureció, pero asintió con la cabeza. Sí. Ferron me habló de su plan, aunque ha dicho tantas cosas que he aprendido a no esperar mucho de sus palabras. ¿De verdad, de verdad va a venir con nosotros? ¿En serio vas a jugar a la casita con él? Elena se tensó. Sí. Nosotros siempre tuvimos la intención de huir juntos. Le pedí a Kane que te incluyera en el plan porque Luke me pidió que me asegurara de ponernos a salvo, incluidos a Paul y a ti. Laila la miró estupefacta. ¿Viste a Luke antes de...? A Elena le dio un vuelco al corazón al darse cuenta de que tendría que contarle una mentira. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿De ocultarle la verdad para siempre? Cuando se disponía a hablar, vio lo desesperada que estaba su amiga por aferrarse a la memoria de Luke, por escuchar sus últimos momentos, y tragó saliva. Aquel día estaba preocupada por él, así que salí del cuartel general. Nos reconciliamos justo antes de que Luke regresara. Creo que de algún modo sabía que la guerra iba mal y por eso me pidió que le prometiera que cuidaría de ti. Eso fue lo último que me dijo. A Laila se le escapó un sonido roto y jadeante. ¿Sabes cómo lo capturaron? ¿Cómo consiguieron llegar hasta él? Elena apretó los labios y negó con la cabeza. Hasta donde todo el mundo sabía, Lucien Holdfast había muerto ante los escalones de entrada de la torre de alquimia. Eso era lo que figuraría en los anales de la historia y lo que Laila tendría que creer. Kane entró en la casa y Laila borró todo rastro de sus emociones de su rostro. La temperatura de la estancia pareció descender de golpe. Sin embargo, Kane no le prestó atención, solo tenía ojos para Elena. Frunció el ceño. ¿Le has dado algo de comer?, le preguntó a Laila.
No. La chica miró a Elena. ¿Tienes hambre? Está embarazada y hemos tenido que racionar la comida del viaje, por lo que apenas ha comido nada en estos días, explicó Kane con mala cara. Podrías habérmelo dicho. Laila se acercó a un armario y tras rebuscar en su interior tomó una jarra de leche, un poco de agua, pan y queso, y un racimo de uvas y lo dejó todo en la mesa. Elena se obligó a comer algo con desgana porque sabía que Kane la estaba vigilando, pero tenía el estómago todavía revuelto y no sabía si era por el cansancio del viaje o por su nerviosismo general, acrecentado por el reencuentro con Laila y la certeza de que su situación nunca sería fácil. Antes de que nos vayamos tenemos que quitarle los grilletes a Laila. ¿Y hay alguna manera de conseguir materiales con los que prepararle una prótesis? A Laila se le iluminó el rostro ante aquella pregunta, pero Kane apretó los dientes y suspiró. No va a hacer falta. Metió la mano en el bolsillo, sacó una llavecilla delgada y se la lanzó a Laila. Sin dar más explicaciones, salió de la casa y regresó poco tiempo después con un cofre metálico cubierto de tierra, como si acabara de desenterrarlo. Tras abrir el candado con facilidad, Laila descubrió que lo que guardaba en su interior era su prótesis, envuelta en una tela impermeable, pero algo golpeada. ¿Ha estado aquí todo este tiempo?, le preguntó Laila tras permanecer un buen rato muda de asombro. La traje antes de que tú llegaras, pero no confiaba en que no fueras a huir o atraer miradas indeseadas. Mi intención era explicarle a Elena dónde encontrarla. Estaba entre los escombros tras la explosión. Elena comprobó que todos los componentes de la prótesis de Laila funcionaban como debían antes de volvérsela a colocar. Lumiti entrará en plena latencia en 3 días, apuntó Kane. Las rutas comerciales llevan funcionando 15 días, pero ahora el mar estará más calmado y los barcos más concurridos. Nos ayudará a pasar desapercibidos. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Laila mientras Elena equilibraba la prótesis. Hay cientos de islas entre Etras y el continente. Nuestro destino es una de las más pequeñas, cerca de un enclave comercial. Elena conoció a Apolo Holdfast al día siguiente. Paul había escondido el rostro contra el cuello de Laila con timidez, pero dejó que sus ojos recorrieran el rostro de Elena cuando su madre se la presentó. Era un niño robusto que había heredado la constitución de los Bayard, así que bastaba un vistazo para saber que sería muy alto cuando creciera. Esta es tu madrina, Elena, le dijo Laila, enterrando el rostro en su cabello rubio y revuelto. ¿Te acuerdas de lo que te he contado de ella? Era una de las mejores amigas de tu padre y siempre cuidó de nosotros. Ahora... Laila tragó saliva. Ahora me va a ayudar a cuidar de ti. ¿No es genial? Ha venido hasta aquí con Ferron. A lo mejor no te acuerdas de él, pero lo conociste cuando eras más pequeño. Paul se asomó entre los cabellos de Laila para estudiar a Elena con una mirada llena de vida, igual que la de Luke, y fue como reencontrarse con él, con la versión joven de su amigo que había desaparecido ante sus ojos. Se le formó un nudo en la garganta que por un instante le impidió hablar. Hola, Paul. Me alegro de conocerte por fin. El niño ahogó una risita y se cubrió el rostro con la mano. Le costó un poco abrirse, pero todavía no ha conocido una criatura viva de la que no haya querido hacerse amigo. Se parece muchísimo a Luke. A Elena no se le ocurría nada más que decir. Laila había empezado a explicarle algo sobre la dentición, pero el corazón empezó a latirle con tanta fuerza que dejó de oír lo que le estaba diciendo. Creo que Elena necesita descansar, la interrumpió Kane sin andarse con rodeos. Laila se quedó de piedra, pero observó con atención a su amiga y asintió. Claro, Paul y yo tenemos que salir a darles de comer a las gallinas. Vamos, campeón. Elena los vio salir por la puerta y se fijó en que Laila volvía a moverse con soltura. Cuando miró a Kane estuvo a punto de dar un respingo. Tenía el cabello castaño, casi tan oscuro como antes de que se le volviera plateado. El contraste con su piel y sus ojos pálidos hacía que sus rasgos fueran más pronunciados. Se había puesto un atuendo discreto compuesto por unos pantalones marrones y una camisa de tejido áspero, pero aún así nadie lo confundiría con un granjero cualquiera. ¿No te gusta?,
dijo, llevándose una mano a la cabeza. Elena no pudo dejar de mirarlo. No estoy acostumbrada a verte así, dijo. Casi sintió el impulso de echarse a reír al tocarle el cabello y recordar el momento en que había empezado a perder el color. Voy a echar de menos el plateado. No es permanente, así que todavía lo verás de vez en cuando. Pero ya apenas reconocía a Kane en él. Elena permaneció dentro de la casa, pues la amplitud e inmovilidad del paisaje le ponía los pelos de punta cada vez que salía. Sin embargo, después de haber vivido tanto tiempo en peligro, moviéndose de un lado para otro, la casita de Laila era tan normal que tampoco parecía real. Kane y Laila se turnaban para hacerle compañía. Cuando Laila se quedaba con Elena, Kane se marchaba y no volvía a aparecer hasta que Laila salía con Paul. Elena supuso que él estaba ocupado ultimando los preparativos del viaje hasta que Laila le comentó que estaba en el establo. Siempre se iba al establo. Al oírlo, Elena se apresuró a salir y se detuvo un instante antes de entrar en el sombrío edificio. Tal y como su amiga había dicho, Kane estaba sentado en el suelo junto a Maris, que tenía la enorme cabezota apoyada sobre su regazo. Kane, que le estaba rascando la parte de atrás de las orejas a la quimera, no levantó la vista cuando entró. Debería sacrificarla, dijo con voz queda. Sería la opción más compasiva porque no va a entender que la dejé atrás. A Elena se le encogió el corazón al acercarse. Dijiste que podía cazar y cuidarse sola. Él asintió. Pero las transmutaciones se irán desgastando con el tiempo y acabarán matándola, igual que le pasó al resto. Y eso sin contar con la posibilidad de que cualquier otra criatura la ataque primero. Además, si la ven merodeando por esta zona, podría conducir a los inmarcesibles hasta nosotros. ¿Se sabe algo de Morrow? No. Estamos demasiado lejos y no han llegado noticias todavía. Elena contempló a Amaris. Ya no va a crecer más, ¿no? Si ya no depende de la transmutación, le irá bien. Kane guardó silencio durante un rato. No vale la pena correr ese riesgo. No creo que sea del todo justo no darle una oportunidad de sobrevivir, dijo Elena con un nudo en la garganta. No estaríamos aquí de no ser por ella. Es solo un animal. Elena no respondió porque no hablaba con ella. Era evidente que llevaba varios días dándole vueltas al tema. Amaris levantó la cabeza, dejó escapar un gimoteo ronco y le lamió toda la cara. Kane frunció el ceño y le empujó el hocico para apartarla. Echó la cabeza hacia atrás con un suspiro. Después de matar a tantísima gente, no puedo creer que me estén entrando remordimientos con un animal. La mañana en que se marcharon, Kane se levantó en silencio y fue al establo mientras Laila guardaba las últimas pertenencias que tenía intención de llevarse. Elena se quedó en tensión cuando él desapareció en el interior y el estómago se le retorció hasta formar un doloroso nudo. Kane salió un minuto más tarde y se quedó mirando el cielo durante un buen rato. A Elena se le desbocó el corazón. Cuando volvió a entrar en la casa, se detuvo detrás de ella. Algún día tu misericordia nos traerá problemas, susurró apoyándole una mano en el hombro. Bastantes muertes llevamos ya a las espaldas como para añadir una muerte más, le dijo ella, posando una mano sobre la suya. Kane le dio un apretón en el hombro. Es hora de irse, Bayard, dijo un minuto más tarde. El mar permanecía embravecido, incluso en ese momento de marea baja en que sus aguas solían calmarse. El puerto estaba plagado de recién llegados y viajeros a punto de marcharse. Su documentación falsa les estaba esperando en la oficina postal de la ciudad. Elena ya había olvidado lo diferente que podía llegar a ser el mundo. La forma de vestir y las costumbres del norte eran tan uniformes que se había acostumbrado a ellas. Pero una vez al año, durante la latencia, la ciudad portuaria se convertía en un crisol de marineros y viajeros llegados de todas partes del mundo para aprovechar la oportunidad de desplazarse de un continente a otro en pocas semanas en vez de tardar meses.
Había bastantes norteños como para que Kane y Laila pasaran desapercibidos, mientras que Elena se confundía con sus compatriotas etracianos. No había visto tantas melenas rizadas y obscuras y pieles oliváceas juntas desde que se había marchado de su país natal. Por si fuera poco, le sorprendió oír a varias personas hablando etraciano despreocupadamente y descubrir que había pasado tanto tiempo que incluso le costaba entenderlo. Descendieron desde el acantilado hasta un muelle de embarque y Elena se aferró a la mano de Kane como si su vida dependiera de ello, mientras esperaban a que les revisaran los papeles y los billetes. La cubierta del barco estaba abarrotada. Laila tenía tanto miedo de que le dieran un empujón y Paul cayera al mar que entraron enseguida para buscar una escotilla junto a la que sentarse en vez de quedarse en la proa. Elena sentía el corazón a punto de salírsele del pecho. Temía que alguien los reconociera, que alguien levantara la vista y pronunciara el nombre de alguno de ellos. Kane permaneció tenso y alerta. Elena notaba su resonancia siguiendo el ritmo de sus latidos mientras le dibujaba círculos con el pulgar en la palma de la mano, ayudándola a mantener el contacto con la realidad. Una sonora voz norteña se alzó por encima del clamor en la mesa de al lado. Estoy intentando llevar tanto aceite al otro lado del charco como pueda antes de que estalle de nuevo la guerra. Los libertadores pagarán un riñón por él cuando ataquen Palladia. Laila se volvió hacia el hombre. ¿De qué guerra habla? Los dedos de Kane se crisparon y se cerraron en torno a la muñeca de Elena. Entre los preparativos y el esfuerzo por mantener la paz, ella había decidido no mencionar la situación en que había quedado el país cuando huyeron. Un norteño con un bigote poblado y patillas miró a Laila. ¿Es que no han leído las noticias? El sumo inquisidor de Palladia por fin ha muerto. Nobis y el resto de los países vecinos deberían atacar en cualquier momento. Ha sido portada en todos los periódicos de los últimos días. Laila pareció quedarse blanca. ¿Tendría alguno a la mano? El hombre rebuscó en el bolsillo de su levita y sacó un panfleto. Ve, tendrán que recurrir a una buena cantidad de maquinaria para encargarse de todos los cadáveres o lo que sea que los nigromantes hayan estado cocinando, así que necesitarán aceite. Si logro ir a Kem y regresar antes de la sublimación, me haré de oro. En cualquier caso, incluso viajar por tierra me saldría rentable si consigo ser el primero en llegar. Debería haber visto el precio del opio hace unos años. Se le levantó el bigote al sonreír. No hay nada como una guerra para ganar un buen dinero. Los tres estaban demasiado distraídos leyendo el periódico como para responder. No era una publicación al uso compuesta de artículos, sino una especie de boletín, de esos que solían leer los hombres de negocios. En la parte superior el titular de la primera noticia rezaba en negrita: El sumo inquisidor ha muerto, seguido de un texto con letra más pequeña. El mundo entero ha suspirado aliviado ante la noticia de que el magnate del acero y heredero del gremio del hierro, Kane Ferron, más conocido como el Sumo Inquisidor, ha fallecido en el último ataque de la Resistencia, lo cual ha dejado herido de muerte al régimen de los inmarcesibles. Elena se aferró a la mano de Kane al leer el titular de la siguiente noticia. El estandarte de la llama eterna se alza de nuevo ante la alianza contra Palladia. Algunos recuerdan a los combatientes caídos. ¿Ustedes sabían de esto?, preguntó Laila por fin. Kane no respondió a su pregunta mientras que Elena habló en voz baja y extendió la mano para darle un suave apretón en la muñeca desnuda a su amiga. Sabíamos que se estaba buscando una alianza, pero no esperábamos que se alcanzara un acuerdo tan deprisa. Tampoco estábamos seguros de que se fuesen a creer lo de la muerte del Sumo Inquisidor. Laila se recostó contra el asiento estrechando a Paul entre sus brazos, pero había desviado la mirada hacia la escotilla para contemplar el continente mientras la bocina del barco sonaba, indicando que estaba a punto de zarpar. No tenía ni idea, dijo mientras negaba con la cabeza. Elena pasó mareada la mayor parte del viaje, pues el embarazo empeoraba las náuseas que en cualquier otra ocasión habrían sido tolerables. Cuando llegaron a una de las islas mercantes principales, todavía tenía la sensación de estar a punto de vomitar. Kane les ofreció la opción de descansar en una posada y terminar el viaje al día siguiente, pero Elena sabía que él prefería dejar el mínimo rastro posible.
Cuantas menos paradas hicieran y menos hablaran con desconocidos, más difícil sería rastrear sus movimientos. Se subieron a un autobús para desplazarse al otro lado de la isla, cuyo paisaje era completamente distinto del norte. La ciudad se extendía a lo ancho en vez de a lo alto, como en Palladia, y la mampostería no tenía nada que ver con la arquitectura alquímica. Una vez que se bajaron del autobús, se subieron a un carromato que los condujo hasta su destino. La carretera era amplísima y estaba pavimentada para que se pudiera cruzar a la isla más pequeña cuando la marea bajaba. Dado que la latencia había hecho que el mar se retirara por completo, el fondo marino había quedado al descubierto, unos metros por debajo de la calzada. Había gente caminando por allí, recogiendo los tesoros que el agua hubiera dejado a su paso. Elena y su padre solían salir cuando la marea bajaba para buscar conchas y tesoros, y estudiar los peces que quedaban atrapados en las balsas de agua que quedaban. Era una práctica muy popular durante la latencia, puesto que el desastre se había llevado consigo infinidad de ciudades, e incluso un milenio más tarde los restos de esas civilizaciones todavía descansaban bajo el mar. Echó la vista hacia atrás para ver cómo reaccionaban Laila y Kane ante aquel paisaje. Él estudiaba el horizonte impasible, pero Laila parecía más asustada de lo que la había visto nunca. Tardó un instante en recordar que el mar les resultaba aterrador a los norteños. Incluso la costa estaba plagada de peligros para ellos, como si el hecho de preservar un lugar así fuera un acto de temeridad suicidia. Para quienes vivían en el interior, la mera idea de habitar las zonas costeras les resultaba demasiado ajena. No te preocupes, le enseñaré a Paul que debe tenerle respeto al mar, pero acabará tomándole cariño, igual que tú. Laila sintió nerviosa. El edificio al que llegaron estaba emplazado en lo alto de un acantilado. Era una casa grande de 2 pisos, hecha de piedra que contaba con un establo y unos cuantos anexos. La isla, según había comentado Kane, sin darle demasiada importancia, era privada, y el edificio había sido construido por su anterior dueño. Por eso era mucho más grande que en las que conformaban el pueblecito por el que habían pasado de camino. Estaba prácticamente amueblada. Habían pagado a una de las vecinas del pueblo para que la mantuviera cuidada y desembalara todo lo que hubiera llegado con antelación. Los suelos eran de piedra cálida y los techos de viga descubierta. La luz del sol se colaba por todas las ventanas abiertas, acompañada del intenso aroma del mar. Kane fue el primero en entrar y lo hizo apresuradamente. Elena percibió su resonancia empapando el aire mientras inspeccionaba la casa con desconfianza y se mordió la lengua para reprimir el impulso de recordarle que tuviera cuidado. Pero su paranoia estaba demasiado arraigada. Si le decía algo, Kane seguiría haciendo lo mismo, solo que a sus espaldas. Tengo que asegurarme de que todo está en orden, les dijo antes de salir. Bueno, está claro que esta casa es mucho más grande que la anterior, señaló Laila, aconando el cuerpo dormido de Paul entre sus brazos mientras miraba a su alrededor. ¿Vamos a buscar las habitaciones? Estoy a punto de quedarme sin brazo. Subieron al piso de arriba y se asomaron a las distintas habitaciones en busca de alguna cama. El primer dormitorio que consiguieron encontrar era muy amplio, pero casi parecía más una biblioteca equipada con una cama. Laila echó un vistazo y arrugó la nariz. Me imagino que esta está pensada para ti. Deberías descansar. Todavía sigues verde del viaje. Paul y yo encontraremos otro lugar donde dormir. ¿Crees que Ferron me devolverá mi espada si le prometo no usarla contra él? Tras decir eso, ella se alejó y Elena entró en el dormitorio. En realidad no era tan grande como parecía. Los techos encalados y de vigas descubiertas hacían que las estancias no resultaran tan asfixiantes como las obscuras habitaciones de Punta Férreo. En la pared opuesta, justo donde estaba colocada la cama, había un amplio ventanal con vistas al mar. Elena avanzó con cuidado pegada a la pared y recorrió las estanterías con los dedos mientras leía los títulos de los distintos tomos y colecciones. Había libros de alquimia, pero también novelas, crónicas y diarios de viaje. El dormitorio también contaba con un escritorio, unas sillas, un sofá y una alfombra mullida. Al detenerse ante la mesa encontró papeles, plumas, planchas de grabado y estiletes en los cajones, como si la hubieran estado esperando. Había materiales suficientes en esta habitación como para mantenerse ocupada el resto de sus días.
Eso era lo que representaba aquel dormitorio, la vida que Kane había intentado dejarle preparada. Elena quería valorar el esfuerzo que debía de haber hecho, pero algo le escamaba. Era demasiado perfecta, como si fuera una trampa pensada específicamente para inculcarle una falsa sensación de seguridad. Ahora Kane era más vulnerable que nunca. Layla no estaba en absoluto en condiciones de luchar, y aunque lo estuviera, su prioridad siempre sería la seguridad de Paul. Si Elena se permitía creerse a salvo, si bajaba la guardia, aunque fuera un instante, ocurriría algo malo. Estaba segura de ello. Vivía en una constante cuenta atrás, a la espera de la próxima catástrofe, que sería incapaz de prever. Se agazapó en la esquina entre la cama y la pared, agarrándose el pecho con la mano derecha para intentar mantener el control de su ritmo cardíaco. Tranquilízate. Cerró los ojos con fuerza. Respira. ¿Dónde estaba Kane? Ahora que ya no se encontraban en Punta Férreo, ya no sabría cuándo lo necesitaba. Abrió los ojos. Se tocó el anillo que llevaba en el dedo anular entumecido y se aferró a él con todo su ser para enviar un rápido pulso de calor a través de la plata. Un instante más tarde, Kane le respondió con otro. Se quedó allí con los ojos cerrados y la mano presionada sobre el corazón hasta que oyó que la puerta se abría. ¿Elena? Estoy aquí, dijo con voz trémula. ¿Qué te pasa? Preguntó él tras aparecer ante ella en un abrir y cerrar de ojos. Tuvo que tragar saliva unas cuantas veces antes de poder hablar. Pensaba que me alegraría de haber llegado aquí, pero ¿y si no se encuentran? ¿Y si alguien da con nosotros por haber dejado de huir? Kane frunció el ceño y le acarició la mejilla con el pulgar. ¿Quieres que sigamos huyendo? A Elena le dio un vuelco el estómago solo con pensar en más barcos, más sitios nuevos, sin detenerse nunca, siempre vigilando por encima del hombro. No. ¿Pero por qué siento que hay algo que no encaja? Es como si nada de esto fuera real y, sin embargo, es lo que siempre hemos querido. Kane la estrechó entre sus brazos e hizo que hundiera la cabeza bajo su barbilla. No creo que una vida normal llegue nunca a parecernos real a ninguno de los dos. Un desaliento se apoderó de ella al comprender, agotada, que tenía razón. Creo que el problema está en que para mí nuestra meta siempre fue huir. Nunca me he parado a pensar en qué sería de mí cuando llegáramos aquí. Se quedó quieta, entumecida. ¿Te gusta la casa? Preguntó Kane al cabo de un rato. Sí, dijo ella, mirando alrededor y tratando de animarse un poco. ¿Cómo la conseguiste? Fue casi todo por correspondencia. Recordaba que me habías hablado del mar, así que empecé a buscar un poco antes de que terminara la guerra. Se me ocurrió que todo sería más fácil para ti si acababas en algún lugar que te gustara. ¿Y tenías pensado dejarme sola en esta casa tan grande? Aunque habló con tono despreocupado, la idea la horrorizaba. Por aquel entonces, Layla ya formaba parte del plan. Pasé por aquí el verano pasado. Fue uno de mis últimos viajes, murmuró. Antes de eso me dediqué a enviar todo lo que se me ocurrió que pudiera gustarte. Elena volvió a recorrer la estancia con la mirada. Había preparado todo aquello sin saber siquiera con seguridad si estaba viva. Vamos, seguro que lo ves todo con otros ojos una vez que hayas descansado. Cerró los postigos y Elena se derrumbó sobre la cama. Las sábanas eran suaves y estaban frescas gracias a la brisa marina, lo cual hizo que se sintiera como si hubiera vuelto a casa. Kane se sentó a su lado, entrelazó sus dedos y le pasó el pulgar por los nudillos. Como no notaba ni el meñique ni el anular cada vez que le acariciaba la zona, Elena no sentía más que una extraña pausa de vacío. Había empezado a quedarse dormida cuando Kane le soltó la mano, y entre las pestañas vio que se levantaba y empezó a pasear despacio por la habitación. Se arrodilló, pasó una mano por el suelo y luego recorrió las paredes con la mirada, admirando cada rincón. Cuando se dio por satisfecho, se dispuso a marcharse sin hacer el menor ruido.
Kane, lo llamó, y él se detuvo en seco y se dio la vuelta. ¿Estamos a salvo? Él sufrió un leve espasmo en los dedos y apretó el puño. Sí. Hay un par de asuntos que me gustaría mejorar, pero hemos sido muy cuidadosos. No creo que les haya dado tiempo a salir a buscarnos antes de la subida de la marea. No tienes por qué preocuparte. ¿Y tú? La pregunta pareció sorprenderlo. Elena extendió una mano hacia él. Se supone que por fin ha llegado el momento de descansar, tanto para mí como para ti. No te he traído hasta aquí para que tengas que seguir al pie del cañón. Los ojos de Kane, que de pronto parecían muy joven e inseguros, revolotearon por toda la estancia. Elena lo contempló con tristeza al comprender que lo que los diferenciaba era que él nunca había soñado con lo que haría después de la guerra. Nunca se había permitido considerar siquiera la posibilidad de sobrevivir, así que no tenía ni idea de cómo comportarse si no era como un combatiente. Kane abrió la boca para decir algo, pero no emitió ningún sonido. Quédate conmigo. Tú también necesitas descansar. Asintió como si entendiera el concepto de lo que ella le pedía, pero se quedó junto a la puerta. Elena fue a buscarlo y lo agarró de la mano. Encontró un sorprendente número de armas de lo más inusuales en sus bolsillos y descubrió que llevaba protecciones de cuerpo entero debajo de la ropa de civil. Hasta ese momento ni siquiera había reparado en ellas. ¿Te has traído algo más? Le preguntó con tono burlón cuando hizo que se sentara al borde de la cama, y se topó con una daga de puño escondida en una de sus botas, pero él eludió la pregunta. Se tumbaron uno frente al otro, aunque Kane no paraba de desviar la mirada hacia el lugar donde Elena había puesto todas sus armas, así que ella le tocó la barbilla con el dedo índice para recuperar su atención. ¿Qué querías hacer antes de la guerra? Le preguntó. Era el heredero del gremio del hierro. Nunca me dejaron aspirar a nada más. Lo único que quería era seguir en la academia después de obtener el certificado. Mi padre no lo consideraba necesario, pero mi madre siempre había querido continuar sus estudios cuando estuvo allí. Su familia no pudo permitírselo. Dado que mis notas eran lo bastante buenas como para optar a ello, convenció a mi padre para que dejara de seguir. Sin embargo, cuando regresé a la academia, Crowther se interesó por mí y quiso saber por qué alguien de mi estatus querría formarse más allá de lo requerido para su oficio. Aquello enfureció a mi padre, así que sospecho que, aunque no lo hubieran arrestado, tampoco me habría permitido seguir estudiando. Pues tendremos que buscarte algo, dijo ella, que apoyó la cabeza en su hombro. Kane le enterró los dedos en el cabello para sentirla más cerca. ¿De verdad estamos a salvo? Sí, de verdad. Elena inspiró hondo y cerró los ojos. Ay, me alegro, porque estoy agotada. Cuando se despertó, Kane seguía dormido y al apartarse de él ni siquiera se inmutó. Los años de cansancio acumulado lo habían arrastrado al fondo del sueño. Pasó días enteros durmiendo. Ni siquiera reaccionó cuando Elena le apoyó una mano en el pecho para sondearlo con su resonancia. El alma de Kane por fin parecía estar empezando a reintegrarse. Durmió junto a él durante la primera semana. No había esperado estar tan cansada como para dormir durante varios días seguidos, pero se sentía como si hubieran quitado un gran peso de encima y descansara por primera vez en su vida. Descansara de verdad. Se despertaban solo para comer. Bajo la atenta mirada de Elena, Kane salía a recorrer el borde del acantilado, registraba la isla y deambulaba por la casa para terminar quedándose dormido de nuevo. Pero solo se permitía descansar si Elena permanecía cerca. Cuando ella se levantaba para hojear los libros que colmaban las estanterías, él se despertaba y se incorporaba de golpe. «Puedo levantarme ya», dijo. «No te preocupes, yo sigo cansada», mintió ella. «Solo quería leer un rato». Regresó a la cama con unos cuantos libros, y al poco de entrelazar sus dedos con los de él y ponerse a leer, Kane había vuelto a caer rendido. Ahora, cuando lo tocaba con su resonancia, ya no sentía su organismo como algo a punto de desmoronarse. Había pasado casi 2 semanas enteras durmiendo cuando Laila abrió la puerta y asomó la cabeza.
He dejado a Paul echándose una siesta. ¿Te importa si entro? Elena cerró el libro y le invitó a pasar con un movimiento afirmativo. Apenas se habían visto desde que llegaron. Laila se acercó y contempló a Kane durante un instante antes de girarse y sentarse al borde de la cama, dándole la espalda. Llevo un tiempo queriendo hablar contigo, pero no he encontrado el momento hasta ahora. La gente del pueblo dice que la marea anegará la carretera pronto. Elena asintió y Laila tomó aire. Cuando Ferron me contó lo suyo, yo al principio no lo creí. Me dijo que Luke y los demás habían muerto. Incluso me trajo periódicos para demostrármelo y me dijo que tú eras la única razón por la que yo no había sufrido el mismo destino. Me lo creí casi todo, salvo lo que me contó de ti. Laila tenía la mirada clavada en el suelo. Me parecía increíble que algo así hubiera pasado. Que tú... Pero entonces pensé en lo retraída que te volviste justo cuando las cosas empezaron a mejorar. Luke, Soren y yo solíamos hablar de ello y ninguno de los tres lográbamos entender tu comportamiento. Cuando Ferron me explicó cuánto habían empezado a verse, enseguida me di cuenta de que las fechas coincidían, pero estaba convencida de que lo estabas engañando para que pensara que te importaba. Me pareció tan patético que se lo creyera. La mano que Elena tenía entrelazada con la de Kane se crispó. Al principio venía a verme casi todas las semanas. Fue como estar con alguien muriéndose de hambre mientras te buscaba. De hecho, creo que perdió la cabeza durante un tiempo. Empezó a amenazarme diciendo que todo era culpa mía, que de no haber sido por mí ya te habría puesto a salvo. También me avisó de que tendría que ser yo, por una vez, quien cuidara de ti cuando te encontrara. Con el tiempo dejó de hablar de lo que pasaría cuando por fin te encontrara. Apretó los labios. Cuando me avisó de que te habían localizado me dijo que no te acordabas de nada, ni de él ni de lo de mi embarazo. Me explicó que intentarían sacarte de Palladia antes de que el Umiti entrara en plena latencia, pero que tendrían que hacerlo con el tiempo justo para que no pudieran seguirte la pista. Luego empezaron a llegarme rumores sobre el programa de repoblación. No esperaba que te hubieran obligado a participar. Kane no tuvo elección. Si no lo hubiera hecho él, me habrían entregado a otro. Era eso o matarme. Laila tomó una temblorosa bocanada de aire. Bueno, me alegro de que estés viva, dijo al final. Pero todavía odio a Ferron y odio que estés atrapada con él porque tenías razón y ninguno te hicimos caso. Y encima te quedaste a nuestro lado pese a saber lo que ocurriría. No te mereces nada de lo que te ha pasado. No deberías vivir el resto de tus días presa de las promesas que otros te obligaron a hacer. Elena se puso rígida, y cuando Laila se percató de su cambio de postura, apretó los labios. No me refiero solo a Ferron, sino a Paul y a mí también. Luke te hizo prometerle que nos protegerías y sé que te quedarías a nuestro lado para el resto de tu vida sin rechistar. Pero quiero que sepas que no tienes por qué hacerlo. Ya nos has ayudado mucho más de lo que cualquiera se atrevería nunca a pedirte. Te mereces pensar también en ti misma. No sigas viviendo una vida atada a viejas promesas. Ni por Luke, ni por mí, ni por Ferron. Por nadie. Cerró los ojos y exhaló. Tenía que decírtelo al menos una vez antes de que nos quedemos atrapadas en esta isla. Se puso en pie y salió de la habitación igual que había entrado, sin hacer el menor ruido. Elena se quedó en silencio y al cabo de un rato bajó la vista. Ya puedes dejar de hacerte el dormido. Kane abrió los ojos y la miró con una expresión perfectamente hermética, así que Elena arqueó las cejas. No creerás que me he tomado la molestia de salvarte solo porque te hice una promesa, ¿verdad? No respondió, pero tampoco hizo falta. Elena negó con la cabeza, notando un nudo en la garganta. No es justo que pienses eso de mí. Además, me dijiste que nunca habías conocido a alguien tan incapaz de mantener una promesa como yo. Una cosa no es compatible con la otra. Elena empezó a decir con suavidad, aunque ella no lo dejó hablar. Nos prometimos que estaríamos juntos para siempre, ¿no? Preguntó con voz estrangulada. Para siempre. Bueno,
Pues si tú ya no quieres que mantenga esa promesa como hasta ahora, lo iré haciendo poco a poco. Le apretó la mano. Te elegiré cada día. Así sabrás que sigo queriendo estar a tu lado. Desvió la mirada hacia el mar que ya empezaba a subir. Estoy segura de que tendremos días buenos y días malos. No vamos a poder dejar todo lo que hemos vivido a un lado. Pero si tú eliges estar conmigo y yo elijo estar contigo, creo que seremos lo bastante fuertes como para salir adelante. Antes de que la marea separara la isla del resto de Etras, llegó un montón de periódicos viejos provenientes del norte. En uno de ellos encontraron un artículo entero dedicado a la muerte del sumo inquisidor. Punta Férreo había acabado reducida a cenizas. De ella no había quedado más que un armazón de hierro fundido, y entre los escombros habían encontrado una infinidad de cadáveres calcinados, incluidos el de Cain Ferron, el de su mujer Aurelia y el de Atrus Ferron. La culpable había sido Ivy Purnell, que se había suicidado no muy lejos de allí utilizando una de las armas de obsidiana de la llama eterna. Purnell formaba parte de los inmarcesibles, pero su familia había estado vinculada a la llama eterna antes de la guerra. También se creía que era la responsable de todos los asesinatos que se habían ido sucediendo a lo largo del año. Otros artículos hablaban del Frente de Liberación, una alianza militar organizada contra Palladia que no tardaría en atacar. Sin embargo, como Etras volvía a estar aislada del continente, todavía no habían declarado la guerra de manera oficial. En la isla el tiempo se distorsionaba. Los días se hacían interminables, salvo por las subidas y las bajadas de la marea, vivían en una nebulosa llena de parsimonia. La alquimia, Palladia y la guerra prácticamente no existían en Etras. Helena retomó el hábito de salir a recolectar y su cocina no tardó en llenarse de hierbas colgadas para secar, decocciones, aceites infusionados, extractos y destilaciones. Y como preparaba más remedios de lo que 4 personas necesitarían en toda una vida, Laila, que era más sociable que Kane o Helena, empezó a llevarlas al pueblo. A Kane no le hacía ninguna gracia la idea. No quería que Helena tuviera que responsabilizarse de un pueblo lleno de desconocidos, pero acabó cediendo porque sabía que estar ocupada la ayudaba a mantener los nervios a raya. Según parecía, no era raro que los norteños de clase alta huyeran al sur para escapar de los escándalos que hubieran desatado en Palladia. Sin ir más lejos, los anteriores dueños de la casa eran una familia noble, pero poco importante de novis. Por eso la llegada de una nueva hornada de forasteros dio, como era lógico, bastante que hablar en la isla. Kane, Helena y Laila solían debatir sobre los riesgos a los que se enfrentaban, al igual que sobre la manera de encontrar el equilibrio entre llevar una vida reservada y socializar lo suficiente como para no levantar sospechas. Cabía la posibilidad de que incluso los rumores más inocentes escaparan de la isla y bastaran para identificarlos. Sin embargo, como Helena era etraciana y había demostrado con creces su utilidad, el pueblo se volcó en proteger a sus extraños vecinos. A Kane fue a quien más le costó adaptarse. Permanecía todo el tiempo alerta, preparándose para lo peor. Cuando no estaba con Helena, deambulaba por la propiedad y se acercaba al pueblo para reunir cualquier información que llegara desde la isla principal por si alguien de fuera aparecía. Una tarde, cuando ya era casi de noche, Helena oyó que el viento aullaba y los postigos se estremecían mientras diseñaba una muñequera para su mano izquierda que le permitiera doblar los 2 dedos paralizados. Su idea era utilizar un mecanismo transmutacional conectado a los 3 dedos restantes. En un principio no le dio importancia al ruido, pero entonces se fijó en que Kane se había quedado inmóvil como una estatua. Otra racha de viento azotó la casa. Helena abrió los ojos como platos y ambos corrieron hasta la puerta principal. Correteando de un lado para otro con las alas extendidas y el hocico pegado al suelo estaba Amaris. La quimera levantó la cabeza cuando Kane salió por la puerta y se dejó caer para arrastrarse hasta él con el vientre pegado al suelo, agitando las alas y gimoteando repetidamente. Él le abrazó la enorme cabezota. «¿Pero cómo has llegado hasta aquí, bestia loca?» Apenas pudo pronunciar aquella pregunta porque Amaris empezó a lamerle la cara una y otra vez mientras levantaba una polvoreada con las alas. «Supongo que no se veía capaz de dejarte ir», intervino Helena. Le hicieron un hueco a Amaris en el establo y se aseguraron de dejarla salir solo por las noches.
Era la mejor solución que se les ocurrió dados el tamaño y las inusuales características de la criatura. Sin embargo, a ella no pareció importarle. Cuando empezaba a oscurecer, la dejaban correr un rato alrededor de la casa y luego Kane se la llevaba a volar por encima del mar. Elena se alegraba de que por fin tuviera algo que hacer. Antes de que Amaris apareciera, se había limitado simplemente a existir. Podía leer y le hacía compañía, pero no parecía saber cómo era desear algo para sí mismo. Al fin y al cabo, había pasado toda una vida con un collar atado al cuello. A medida que las semanas se convirtieron en meses, su posesividad desmedida regresó con una renovada intensidad. Durante el día se pasaba las horas mirando a Elena trabajar tan fijamente que ella notaba su mirada clavada en la médula. Aún así, cuando estaban solos, la chica interrumpía lo que estuviera haciendo y dejaba que la devorara, susurrando palabras como perfecta, preciosa o mía cada vez que le rozaba la piel con los labios. Siempre seré tuya, le prometía ella. Cada vez era más evidente que el universo de Kane giraba en torno a Elena, y ahora que por fin la había puesto a salvo, ya no tenía nada con lo que obsesionarse. Lo único que le importaba era ella. Al principio Elena pensaba que sería algo pasajero, pero con la llegada del otoño y el paso de la fase de sublimación, empezó a sospechar que Kane no tenía la menor intención de buscar otros intereses. El rescate de Layla y Paul los proyectos de alquimia, todos habían sido formas de complacerla. Incluso lo del bebé. El embarazo de Elena se estaba convirtiendo en una pieza esencial en su relación, pero sus preocupaciones se limitaban al estado de salud de ella, a su corazón, al riesgo de que el estrago volviera a apoderarse de su cuerpo. Si no era para recordarle que su hija necesitaba que Elena respirara o que debía tener cuidado por el bien de la niña, apenas le prestaba atención. Una noche, tumbados en la cama, cuando ella intentaba hacerle sentir las constantes pataditas a las que se veía sometida, se dio cuenta de que la atención de Kane estaba fija en sus muñecas, más concretamente en las perforaciones que los grilletes le habían hecho. Elena sabía que temía que lo del nervio cubital solo fuera el principio, que los conductos de anulitio le hubieran dejado más secuelas. Siempre la vigilaba cuando trabajaba y pocas veces le permitía cargar con cualquier peso que supusiera un esfuerzo para sus muñecas. Kane, le susurró y su atención regresó a ella. Kane, tienes que preocuparte también por la niña. Él la miró inexpresivo. A Elena se le secó la boca. No puedes ser como tu padre. Su rostro se endureció y ella le agarró la mano. Tienes que mostrar interés por ella. Debes elegir hacerlo. Por cómo eres, si no te esfuerzas, si no se lo demuestras, se dará cuenta enseguida. Igual que te pasó a ti. No puedes hacerle eso. Tienes que ser alguien por quien decidas mostrar interés. Tragó saliva y bajó la vista. No sabemos cuánto tiempo tendremos. Después de todo, en caso de que me pasara algo, necesito que me prometas que la querrás. Se le rompió la voz. Como yo la habría querido. Tendrás que convertirla en tu todo, ¿me lo prometes? Kane se puso pálido, pero asintió. De acuerdo. Prométemelo. Te lo prometo. Elena guardó reposo durante el último mes de embarazo porque incluso algo tan sencillo como subir las escaleras empezó a suponer un esfuerzo para su corazón. Después de que hubiera estado a punto de desmayarse, Kane la había llevado a la cama sin darle tiempo siquiera a que se le pasara el mareo. Y desde entonces no le permitió moverse de allí. Entonces se marchó a lomos de Amaris, a una de las islas más grandes, para buscar varios textos médicos sobre el embarazo. Se los leyó de principio a fin y se nombró a sí mismo su obstetra particular. Se negaba a dejar que hiciera nada por su cuenta. Cuando ella intentaba protestar, recurría a ciertos pasajes de esos mismos libros para fundamentar su postura. Varias de las mujeres del pueblo se acercaron a la casa para ayudar a Layla a cocinar y a limpiar. Al no tener nada más que hacer, Elena empezó a escribir un diario con todo lo que se le pasaba por la cabeza. Quería dejar su versión de lo que había vivido por escrito. Quería documentar quién era, qué había escogido hacer y por qué. Respondió a todas las preguntas que le hubiera gustado hacerle a su propia madre.
El solsticio de invierno pasó y con él la fecha en que Elena salía de cuentas. Cuando ya pensaba que permanecería embarazada para siempre y nunca dejaría aquella cama, por fin empezaron las contracciones. Estuvo más de un día de parto sin mucho progreso, y Kane se iba poniendo cada vez más y más nervioso. Laila, por algún motivo, fue la que mantuvo mejor la calma de los tres. Somos todos vivemantes, así que sacaremos a ese bebé de ahí de una manera u otra, dijo, arrodillándose entre las piernas de Elena, que a su vez estaba recostada contra Kane. Él tenía la mano puesta sobre su corazón para asegurarse de que su ritmo cardíaco se mantuviera regular mientras las contracciones iban y venían. «Ay, esto es horrible», dijo Elena al cabo de un rato, pues comenzaba a creer que el sufrimiento no acabaría nunca. Lo sé, la tranquilizó Kane apartándole el cabello húmedo que se le pegaba a la cara. Duele. Lo sé. Estoy cansada, llevo horas pujando. Lo sé. Para de darme la razón como a los tontos. Kane dejó de responder después de aquello. Ni siquiera protestó cuando ella estuvo a punto de partirle la mano al apretársela durante una contracción que hizo que todo su cuerpo se crispara violentamente. Ya casi está, dijo Laila. Le veo la cabeza. Un último empujón y los hombros habrán pasado. Miró a Kane. ¿Quieres tomarla tú? Él negó con la cabeza. Elena notaba que su corazón intentaba desbocarse. Estaba cerca, muy cerca. Un último esfuerzo y todo habría acabado. Eso es, muy bien, le veo los hombros. Respira que ya... Se oyó un lamento confuso. Laila levantó un cuerpecito húmedo que se retorcía y se lo pasó a Elena. La chica ahogó una exclamación de sorpresa al ver la carita diminuta y arrugada de su hija acurrucada contra su cuerpo. Tenía la cabeza cubierta por una mata empapada de rizos oscuros y apelmazados. Aquello fue todo cuanto le bastó para olvidar el cansancio. Acunó a la pequeña contra su pecho con manos temblorosas y la niña levantó la cabecita para mirarla antes de abrir la boca diminuta, para proferir un rabioso alarido de protesta. Laila estaba diciéndole algo, pero Elena solo podía mirar al bebé, que frunció el delicadísimo ceño y por un instante abrió los ojos de par en par. Eran del luminoso color plateado de una tormenta eléctrica. Elena reprimió un sollozo y la estrechó con más fuerza. Kane, tiene tus ojos.